Este parcial en dos: todo lo que es carcinomas y todo lo que son sarcomas, ¿ya? Entonces en el sarcoma vamos a incluir los linfomas. Entonces mañana vamos a ver todo lo que es carcinomas. O sea, ¿qué significan carcinomas? Tumores de origen epitelial, ¿ya? Neoplasias malignas de origen epitelial, carcinomas. Entonces, si la neoplasia maligna de origen epitelial forma glándulas o está constituida por glándulas o tejido cilíndrico, entonces será un adeno, glándula, carcinoma, epitelio. Entonces, adenocarcinoma de estómago. En este caso, esta es una macroscopía de una mucosa gástrica, ¿no? Es un estómago que se ha abierto y se ha extendido. Y antes de eso está fijado en formol. El estómago, para su estudio, tiene que ser abierto por la curvatura mayor, ¿ya? Por la curvatura mayor. Cuando nosotros hacemos el estudio del macroscópico de un órgano, en este caso del estómago, lo abrimos por la curvatura mayor. ¿Por qué? Porque más frecuentemente las neoplasias malignas del estómago, ¿ya?, se desarrollan en la curvatura menor, ¿ya? Entonces, las neoplasias malignas del estómago, que son los adenocarcinomas, se desarrollan frecuentemente en la curvatura menor y en la región antral, en el antro, en la parte de abajo. Antropídolo, y en la curvatura menor, ahí se desarrollan 70-80% de los tumores de las neoplasias malignas gástricas. Entonces, para no cortarlos, lo que hacemos es abrirlo por el estómago, lo abrimos por la curvatura mayor. Se abre por la curvatura mayor y se extiende. Entonces, lo que vemos son úlceras, ¿verdad? Esas úlceras están clasificadas como una clasificación de Borman. Los Borman son una clasificación que hacemos para describir las úlceras malignas del estómago, ¿ya? Las úlceras malignas se clasifican por el Borman. Hay 4 tipos de Borman: Borman 1, Borman 2, Borman 3 y Borman 4, el número romano. Entonces, dependiendo si la úlcera es plana, la úlcera tiene bordes elevados, es pediculada o es excavada, va a depender del Borman, ¿ya? Entonces, ese Borman también lo ve el gastroenterólogo. Cuando hace la endoscopía, el endoscopista, si ve una úlcera benigna, él no dice Borman, dice simplemente de úlcera. Puede decir úlcera péptica o úlcera. Pero si es una úlcera que a él le parece maligna, entonces de frente pone Borman 1, Borman 2, Borman 3, Borman 4. ¿Ah? El gastroenterólogo. Entonces acá vemos una lesión en el estómago, vemos una úlcera, ¿ya?, deprimida, ¿ya? ¿Y qué vemos más? Que alrededor de esa úlcera normalmente deben haber pliegues. Esto es lo normal. El estómago tiene muchos pliegues, que cuando se llena, esos pliegues se aplanan y el estómago crece. Pero normalmente tiene pliegues. Pero cuando hay neoplasias, los pliegues se desaparecen, ¿ya? Entonces estos pliegues han desaparecido acá. Entonces, ¿qué más? Y si uno ve, bueno, acá no se nota mucho, pero si uno lo ve detenidamente, esa mucosa tiene un aspecto empedrado, como que estuvieran enlosetados, como que estuvieran macetas, como si fueran losetitas, empedrado, aspecto empedrado. Vemos la úlcera y los bordes son irregulares, no es una úlcera redondita, ¿no? El borde no es redondito, lisito, sino que es un borde irregular, ustedes lo ven ahí. Porque una úlcera benigna es un huequito donde está todo bien redondito, uniforme. Acá no. Acá ustedes ven el borde irregular. Eso es un signo de malignidad, ¿ya? El fondo, el lecho necrótico, ¿no?, hemorrágico. El borde o el tejido que lo acompaña, hay un borramiento o un aplanamiento de los pliegues. Y además tiene un aspecto empedrado. Eso es una úlcera maligna, ¿ya? Una úlcera maligna. Y el aspecto empedrado que está acá, esto casi siempre se relaciona con metaplasia de tipo intestinal. Es decir, y hemos dicho, ¿no?, que la evolución de la enfermedad en un adenocarcinoma, en un cáncer en general, es primero displasia, metaplasia, perdón, al revés,
Metaplasia, de metaplasia, displasia y de displasia, cáncer, ¿no? Así va la evolución de la enfermedad. Entonces, acá es cáncer y acá es metaplasia. El aspecto empedrado casi siempre histológicamente lo vamos a ver como metaplasia de tipo intestinal. ¿Ya? Siguiente. Entonces, histológicamente vemos este corte en la cual se ve la úlcera, ¿no? Es una úlcera que compromete hasta la capa muscular, ¿no? Hasta la muscular y ahí está la úlcera, ¿no? Siguiente. En ese momento no se nota mucho, pero las células neoplásicas son este grupo de células que están por acá, ¿no? Que están infiltrando, son células epiteliales que forman glándulas que están infiltrando las partes profundas. Normalmente deberían estar por acá arriba las células epiteliales, pero cuando hay neoplasia, las células neoplásicas infiltran y se meten. En algunos casos perforan el órgano, ¿no? Siguiente. Y esas son las células, ¿no? Un adenocarcinoma gástrico. En realidad, los adenocarcinomas cartilaginosos todos son parecidos. Los diferenciamos por el entorno, ¿no? Pero si nos ponen un adenocarcinoma de estómago, un estómago de colon, de vesícula, y no vemos más que la célula, la glándula, pues no podríamos diferenciar el órgano, ¿no? Para diferenciar el órgano hay que ver todo el contexto. Entonces ahí vemos glándulas que se han fusionado, ¿ya? Acá vemos una luz glandular, acá vemos otra luz glandular, o sea, son diferentes glándulas que originalmente estaban separadas unas de otras, pero aquí todas esas glándulas se han fusionado en un solo componente grande, ¿no? Con muchas luces. Entonces, y si ustedes ven las células son núcleo grande, como esta que está acá, como esta que está acá arriba, son de núcleo grande, hipercromático, ¿no? Pleomórficos, atípicos, o sea, ahí no hay ninguna duda, creo yo, para decir que eso sea maligno, ¿no? Es una neoplasia maligna. Las glándulas gástricas tienen solamente una sola hilera de células y los núcleos normalmente están en la base. Acá tienen muchas hileras de células, ¿ya? Muchas células, hay una estratificación de las células, y los núcleos no están en la base, están en diferente orden, en diferente desorden, mejor dicho, ¿ya? Entonces, es una neoplasia, es un adenocarcinoma de estómago, ¿ya? Siguiente. La próstata también es una estructura glandular, forma glándulas. En el caso de la próstata también es una neoplasia frecuente en el hombre, es la segunda en frecuencia después del gástrico. Primero es el gástrico, después viene la próstata. Igual, se van a formar, normalmente las glándulas de la próstata son unas glándulas grandes, amplias. Los núcleos están hacia la base y tienen mucho citoplasma, es la próstata normal. Pero cuando hay adenocarcinoma, se ve que las glándulas empiezan a fusionarse y las glándulas son pequeñitas. Y acá, mira, acá hay muchas más glándulas pequeñitas todavía. En esta de acá hay glándulas muy chiquititas. Entonces, en estos sitios donde están los complejos glandulares, están todas las glándulas fusionadas, ¿no? O sea, histológicamente vemos un patrón histológico en el cual las glándulas se han achicado y se han fusionado, ¿no? Eso es un criterio de malignidad, ¿no? ¿Sí? Y si ya lo vemos glándula por glándula de forma individual, vemos que estos núcleos tienen atipia, ¿no? Tienen nucleolo, ven ustedes el nucleolo prominente. Normalmente no vemos nucleolo prominente en una glándula prostática. Ahí ven ustedes el nucleolo, bien llamativo, la prolactina, vemos el pleomorfismo nuclear, ¿ya? Entonces son características de malignidad. Adenocarcinoma de próstata. Siguiente. Cistoadenocarcinoma seroso papiliar de ovario. Bueno, el ovario puede tener múltiples neoplasias, pero las más frecuentes son las neoplasias
serosas y las mucinosas. O sea, el ovario tiene dos tipos de neoplasias frecuentes, o sea, las de origen epitelial. El ovario puede tener neoplasias de origen epitelial, puede tener neoplasias de origen de células germinales, puede tener neoplasias de origen de células mesenquimales del estroma, ¿ya? Entonces, puede tener diferentes tipos de neoplasias, pero las más frecuentes son las de origen epitelial. Y dentro de las de origen epitelial hay dos: las serosas y las mucinosas. ¿Ya? ¿Qué significa? Las serosas, aquellas que están constituidas por un epitelio que le llamamos seroso y que producen un líquido seroso. Y las mucinosas están constituidas por un epitelio cilíndrico que produce moco. ¿Ya? El epitelio seroso es un epitelio cúbico ciliado o cilíndrico ciliado. Cúbico ciliado. Perdón. Y el mucinoso es cilíndrico nada más. ¿Ya? Entonces, uno produce moco y el otro produce un líquido seroso. Ambos generalmente producen quistes. Entonces, cuando es seroso y el otro es mucinoso. Como les decía, ambos pueden producir quistes. O sea, está el ovario y al ovario le sale un abultamiento que por dentro es hueco. Y ese hueco está lleno de un líquido. Si está lleno de un líquido es seroso, y si está lleno de moco es mucinoso. Y cuando vemos el epitelio vemos la diferencia. Ahora, cuando vemos que está formando quistes, le llamamos cisto. Pues dice ahí cisto adeno. ¿Ya? Cisto viene de quiste, adeno viene de glándula. Entonces, si es una neoplasia de origen epitelial que forma glándulas, es adeno. Y si forma además quiste, es cisto adeno. Entonces, el decir cisto adeno significa que es una neoplasia epitelial que forma glándulas y que está además formando un quiste, cisto adeno. Si es benigna, cisto adenoma. Cisto adenoma es una neoplasia benigna de origen epitelial que forma glándulas y quistes. Y si decimos cisto adenocarcinoma, ya será maligno. Entonces uno es cistoadenoma y el otro es cistoadenocarcinoma. ¿Ya? Ahora, si este cistoadenocarcinoma está constituido por un epitelio seroso, entonces le llamaremos cistoadenocarcinoma seroso. Y si está constituido por un epitelio mucinoso, o sea, un epitelio cilíndrico alto, cistoadenocarcinoma mucinoso. ¿Ya? Ahora, en algunos casos forma papilas. Papilas se llaman papilar. Cistoadenocarcinoma seroso, papilar, o cistoadenocarcinoma seroso, perdón, mucinoso, papilar. ¿Ya? Y como es de ovario, se pone de ovario. Entonces, esa es la denominación que va. Y esto es el ejemplo en ovario, pero no solamente en ovario vemos, también lo vemos en tiroides, por ejemplo. ¿Ya? Hay carcinoma papilar de tiroides. Entonces, pero lo más frecuente es en ovario, por eso que damos los ejemplos en ovario. Cisto, quiste, adeno, tejido epitelial que forma glándulas, carcinoma, malignidad, cistoadenocarcinoma. Seroso porque el epitelio es seroso cuando lo vemos al microscopio. Y papilar porque cuando al microscopio también vemos papilas. Ovario porque el órgano está en ovario. ¿Ya? Y en este caso vemos macroscópicamente una neoplasia. Por la forma que se ve, toda sangrante, toda hemorrágica, automáticamente, y todas infiltrativas que no tienen un límite preciso, automáticamente nos debe llamar la atención hacia algo maligno. ¿Ya? Entonces, es un ovario o una neoplasia que produce un líquido, ¿no? Pues se llama seroso macroscópicamente, y que está formando papilas. Las papilas mejor se ven microscópicamente, pero macroscópicamente se ven como unos grumos, algo así, como medio grumoso, se ve, la superficie media grumosa, irregular. Es más o menos nos orienta que puede ser papilar. ¿Ya? Pero el diagnóstico es histológico, es microscópico. Microscópicamente se ven las papilas. Siguiente.
Entonces, esas son las papilas. Son formaciones digitiformes, como si fueran dedos. ¿Ah? Por ejemplo, esta está acá, esta está aquí, así proyecciones. Proyecciones así como si fueran dedos. Está el tejido y se proyecta hacia adelante como un dedo, ¿no? Son proyecciones digitiformes, esas son las papilas. Y macroscópicamente se ven, como decía, como unos grumitos en la superficie, que son las papilas macroscópicamente. Pero microscópicamente, cuando las vemos mejor, entonces son papilas. Cistoadenocarcinoma seroso papilar de ovario. Seroso, porque el epitelio que lo constituye, o sea, este epitelio que está acá, es una neoplasia epitelial. El epitelio que está acá es un epitelio plano, pseudo-estratificado, ¿no? Cúbico, perdón, plano no cúbico. Entonces, ese es un ciliado, es un epitelio seroso. ¿No? Y si es un quiste, vamos a encontrar que está lleno de un líquido. Y si es maligno, si es un cistoadenoma de ovario, solamente vamos a encontrar un quiste con un líquido amarillento y nada más. Pero si es un cistoadenocarcinoma de ovario, vamos a encontrar un quiste y el líquido ya no será amarillento, el líquido será sanguinolento. Y si es papilar, vamos a entrar el quiste y con unas excrescencias que se elevan dentro del quiste, como unas elevaciones dentro del quiste. ¿Ah? Siguiente. Y acá un aumento de mayor aumento de la neoplasia. Normalmente la neoplasia es no infiltrativa, ¿ya? La neoplasia, cuando es benigna, no infiltra. Retrocede el anterior, por favor. Retrocede el anterior. El epitelio está acá y la neoplasia está en el epitelio. Pero cuando la neoplasia que está en el epitelio se mete, este es maligno, pero cuando se mete al mismo estroma del tejido, o sea, acá adentro, en ese caso es infiltrante. Siguiente. La siguiente. Y acá vemos eso, ¿no? Que la célula se origina en la superficie, en el epitelio de superficie, pero la misma proliferación celular, la misma malignidad que tiene de infiltrar, la capacidad que tiene de infiltrar, se mete al estroma y se desarrolla dentro del estroma, ¿no? Esto es infiltración. Está infiltrando la neoplasia maligna serosa, está infiltrando. ¿Ya? Si fuera mucinosa, serían células altas, cilíndricas altas. ¿Ya? Las células más bajitas, más cúbicas, son serosas. Acá vemos dos glándulas, ¿no?, que han infiltrado el estroma y además están ahí con la típida ven, el glóbulo ven, pleomorfismo ven todas las características de malignidad. Y además vemos algunas zonas de calcificación. La neoplasia la zona que se necrosa con el tiempo tiende a calcificarse. Siguiente. Hay otra cosa que también las neoplasias malignas, cuando infiltran, producen una reacción que nosotros llamamos reacción desmoplástica, que es una fibrosis. En nuestro organismo, el organismo del ser humano, cuando las células tumorales ingresan, infiltran, tratan de aislarlo y se va a formar como una coraza de fibroblastos, ¿ya? De fibroblastos, estos son fibroblastos alrededor de esas células neoplásticas. Entonces, nosotros nos damos cuenta indirectamente que esas glándulas han infiltrado porque vemos que alrededor hay una respuesta de nuestro cuerpo. La respuesta es la fibrosis. Y esa fibrosis en cáncer le llamamos desmoplasia, reacción desmoplástica alrededor de las glándulas neoplásticas que están infiltrando. Puede haber reacción desmoplástica o también puede haber inflamación. Muchas veces hay inflamación. En un primer momento hay células inflamatorias, gran cantidad de linfocitos, células plasmáticas. Y en un segundo momento, eso es reemplazado por fibrosis, ¿no?, o reacción desmoplástica. Pero en este caso hay reacción desmoplástica alrededor. ¿Ya? Siguiente. En colon tenemos un ejemplo de adenocarcinoma.
son células cilíndricas que forman glándulas, adeno, maligno, carcinoma, en colon, colon. Entonces vemos la luz, está cuando abrimos tubo digestivo, excepto el estómago, lo abrimos por la tubatura mayor. El colon, el intestino delgado, lo abrimos por el borde antimesentérico. ¿Ya? Por el borde antimesentérico. El mesenterio está para el otro lado y por el borde antimesentérico se abre y se extiende, y vemos que acá hay una lesión proliferativa, infiltra y que obstruye la luz del intestino, ¿no? Acá vemos usted la luz permeable y acá ven la luz que está disminuida. Hay una obstrucción. Por lo menos en un 80% está obstruido ese intestino. Y esa obstrucción produce una dilatación, ¿no? En esta zona se dilata, miren, esta es la dilatación que hay, y acá nuevamente está lo normal, ¿no? Esta es lo normal, hay una dilatación producto de que hay una obstrucción o una suboclusión, digamos, ¿no? Muchas veces estos pacientes llegan a la emergencia y ahí se diagnostica su enfermedad. Las neoplasias son asintomáticas, no se olviden, y muchas veces, si es que no hay controles, no hay prevención, no se diagnostican más que por una emergencia. El paciente llega a la emergencia por obstrucción intestinal, se hace la clasificación, se hace el diagnóstico de obstrucción intestinal y el cirujano, cuando entra a esa operación, se da cuenta que es una neoplasia. O a veces ni se da cuenta, nosotros en patología nos damos cuenta que es una neoplasia, porque el cirujano no lo abre, lo saca nada más y lo manda a patología. Entonces, ahí se diagnostica, ¿no? Y ven ustedes lesión proliferativa con zonas oscuras que nos indican que hay necrosis, hemorragia, necrosis. Todos esos ya son signos de malignidad. Siguiente. Hay otro acá, otro adenocarcinoma en colon. Acá si ven, la lesión no es tan agresiva, es menor grado, más pequeña. Una lesión vegetante, elevada, ¿no? Generalmente media polipoide. Muchas veces las neoplasias malignas en colon se originan de pólipos. Los pólipos son elevaciones en el tubo digestivo, ¿no? Los pólipos pueden ser sésiles, ya les dije hace un rato, o pueden ser peniculados. Si el pólipo tiene displasia, deja de llamarse pólipo y se convierte en un adenoma. ¿Ya? Entonces, en el tubo digestivo vamos a encontrar muchos pólipos y los gastroenterólogos los sacan los pólipos. Si el pólipo no tiene displasia, es un pólipo hiperplásico, un pólipo inflamatorio. Pero si ese pólipo ya tiene displasia, entonces se llama adenoma y ya no es una lesión benigna. El adenoma es una lesión premaligna porque ya tiene displasia. Y a partir de un adenoma se puede desarrollar un adenocarcinoma, que este parece el caso, una lesión polipoide elevada, ¿no? En la luz del colon. Ahí ven ustedes los pliegues, ¿no? Siguiente. Y la neoplasia, ¿cuál sería la neoplasia? ¿Esta parte de acá o la parte de acá? ¿Esto? Esta es la neoplasia. Todo esto. Esta es la neoplasia. Este es lo normal. Este es el picado normal. Y acá estamos viendo cómo se eleva. ¿Ven? Es una lesión que se eleva, pero esta elevación acá, estas glándulas son normales. ¿Ya? Estas glándulas son normales. Esta es la zona de transición. Esto nos está diciendo que aquellas células que están allá están naciendo de estas de aquí. Es una zona de transición. Se eleva la mucosa y se va transformando en esa neoplasia que ven al otro lado. Acá está la muscular de la mucosa, la muscular mucosal. Este tejido linfoide asociado a la mucosa, ¿no? Hemos dicho que todo el tubo digestivo tiene tejido linfoide asociado a la mucosa. Acá se pueden desarrollar linfomas, en este tejido que está aquí, lo que lo llaman linfomas maltoma, tejido linfoide asociado a la mucosa. Pero en este caso lo que estamos viendo es una neoplasia de origen epitelial limitada, en este caso a la mucosa. Está formando glándulas, adenocarcinoma, ¿ya? Aquí. Y ven ustedes como tiene como dedos, ¿ya? Papilífero le llamamos en estos casos, ¿no?
papilífero, también le llamamos, en el caso del tubo digestivo le llamamos velloso, tiene más el término, velloso, o pillo glandular, o túbulo velloso. ¿Ya? En el tubo digestivo le damos esa denominación, porque forma como si fuera vellos, ¿no? Velloso o pillo glandular, o túbulo velloso también se le llama. Siguiente. Igualmente, las glándulas atípicas. Las glándulas normales, ya no vamos a poner en su microscopio, lo vamos a ver mejor. Las glándulas normales tienen un núcleo hacia la base, muy chiquitito, y tienen mucho moco en la parte superior. Núcleo en la base y mucho moco en la parte superior. Esas son las glándulas normales. Pero las glándulas que son neoplásicas pierden el moco. ¿Ya? Eso se llama depresión mucinosa, pierden el moco automáticamente. ¿Por qué? Porque la célula neoplásica ya no se preocupa tanto por formar moco, sino se preocupa por crecer y formarse y formar más células. Entonces hay una depresión mucinosa, hay atipia nuclear, hay una hiperplasia núcleo, hay atipia nuclear, hay una pseudoestratificación, ya no están toditos en la base, sino que empiezan cada uno está por su lado. Se ve más acá, en la parte superior ven esa pseudoestratificación. Hay atipia nuclear, hay una alteración de la relación núcleo-citoplasma, pleomorfismo nuclear, hay mayor cantidad de núcleo normal, hay depresión mucinosa, hay esa fusión de glándulas que le decía, por ejemplo, esta es una glándula, esta es otra glándula, están separadas. Eso es lo normal, que estén separadas. Pero en la parte de abajo, ustedes ven que esta glándula que está acá abajo está fusionándose con la glándula que está arriba. Hay fusión de glándulas. ¿Ya? Esa es una característica acá también, con esta otra. Por el lado de acá, ya está empezando la fusión, ¿no? Aún no hay un hilito que los separa, pero ya está fusionando. Entonces, cuando se empiezan a fusionar las glándulas, también es otro criterio de malignidad tisular, ¿no? Entonces, cuando uno ve una neoplasia, primero tiene que ver los criterios celulares, o sea, celulares de la misma célula, y después vemos los criterios citológicos, o esto es histológico, ¿ya? El contexto histológico. Los criterios celulares son lo que hemos dicho muchas veces: la célula, la relación núcleo-citoplasma, la tipia, pleomorfismo, mitosis, y los criterios estructurales, ¿no? La estructura, vemos esto, ¿no? Que hay fusión de glándulas, o las glándulas se pegan unas a otras, y llamamos también back to back, ¿no? Glándulas espalda con espalda, back to back, fusión de glándulas, ¿no? Hay una rigidez de las glándulas. Puede haber lo que dije hace un rato, en esa reacción desmoplástica, o también puede haber respuesta inflamatoria alrededor. Siguiente. Bien, con esto de acá, eso son la parte de carcinomas, ¿ya? Vamos a tratar un poquito lo que son los leiomiomas. Ya lo hemos visto hace un rato. Acá este es el útero, ¿ya? Los leiomiomas pueden ser submucosos, pueden ser intramurales en el número 2, o pueden ser subserosos en el número 4 y 5. ¿Ya? Siguiente. A lo mejor, submucoso, subseroso o intramural. ¿Ya? Siguiente. Lo mismo, pueden haber múltiples, no solamente puede haber un solo leiomioma, pueden haber múltiples leiomiomas. ¿Ya? Por eso se originan problemas de dolor menstrual, sangrados, anemia muchas veces, porque el sangrado es muy intenso, y en el caso, sobre todo para mujeres que quieren tener hijos, tienen problemas de infertilidad, ¿no? Siguiente. El otro tipo de leiomiomas, siguiente, son encapsuladitos, al momento que lo cortamos, redonditos, homogéneos, ¿no? Puede haber punto de sangrado. ¿Por qué? Porque le dije hace un rato que también en los leiomiomas pueden haber glándulas. Dentro del leiomioma puede haber glándulas endometriales, a eso se llaman adenomiomas. Siguiente. Histológicamente son células fosocelulares alargadas, ya le dije que pueden tener un núcleo, un halo perinuclear transparente. Generalmente no hay mitosis, pero están desordenadas, ¿no? Células alargadas, desordenadas, generalmente fusiformes, en corte transversal se van a ver redonditas, pero con un halo, ¿ya? Un halo transparente alrededor. Y generalmente no tienen mitosis,
Siguiente. Lo mismo. Células fusocelulares. La siguiente. Esto es otra cosa. Esto de acá es un corte igualmente de una lesión sólida, pero si se dan cuenta, al corte no tiene el mismo aspecto que el angiograma que hemos visto. Tiene aspecto de carne de pescado. ¿Ya? Este de acá es un leiomiosarcoma. Siguiente. Al corte. Siguiente. Y acá vemos mucha más celularidad, ¿no? El desorden igual son células fusocelulares, mucho más celulares, y las células captan más el colorante, mucho más hipercromáticos. Los núcleos, si se fijan, tienen la cromatina rechazada hacia la periferia, son pleomórficos los núcleos. Hay atipia. Siguiente. ¿Lo ven ahí mejor? La atipia nuclear. El artefacto que les dije que se ve como una vacuola alrededor también se puede ver en el leiomiosarcoma. Siguiente. Igual acá miren para que vean la atipia nuclear a mayor aumento, pleomorfismo nuclear, es una mitosis que está al centro. Entonces, no hay duda que esto sea maligno, ¿no? Esto es un leiomiosarcoma. Siguiente. Igual más mitosis, atipia y más mitosis. Siguiente. Entonces, si queremos hacer diagnóstico de qué tipo de tejido es, le hacemos inmunohistoquímica, ¿no? No para decir que es maligno, sino para decir qué tipo de tejido es embriológicamente, histogenéticamente a qué pertenece. Entonces, en este caso hemos dicho que puede ser pimentina, desmina, actina, mioglobina. Se le ha hecho pimentina, y la pimentina se está pintando una coloración marroncita alrededor de los núcleos. Siguiente. Acá la actina. La actina marca los citoplasmas, ¿ya? Con mucha mayor fuerza. Entonces actina y pimentina positivos. Entonces nos confirma que este es músculo. ¿Ya? Siguiente. Los tumores los leiomiomas, que son, o leiomiosarcomas, que son genitales, en este caso de ovar de útero, muchas veces son hormonodependientes, ¿ya? Y en los embarazos crecen, ¿ya? Por eso que es una de las causas de aborto terapéutico, ¿no? Se encuentra el leiomiosarcoma o cualquier tumor de origen ginecológico que sea sensible a la respuesta hormonal. Entonces se debería terminar el embarazo, porque si no las madres van a morir, ¿no? Pero tenemos que esta es una coloración para detectar marcadores de estrógeno en la y es positivo. Siguiente. ¿Acá igual?